Estos es unos apuntes que se hicieron en la clase de hoy, viernes 25 de diciembre del 23. En esta clase se comentó algunas cosas importantes que se deben de saber para el próximo miércoles. Recordemos que la validación será el próximo miércoles, porque el viernes ya es vacaciones. Entonces, como el viernes es vacaciones, por eso aquí vamos a ver. Ahí está el calendario. Vale, entonces simplemente recordar que, entonces como el 22 es vacaciones ya, entonces la validación será el 20 de diciembre, en la parte de dinámica. Entonces, ¿qué es las cosas importantes que se deben de saber? Pues lo que es esta parte de aceleraciones, lo que son aceleraciones, y en particular cómo usar el teorema de Steiner, el radio de giro, en momento de inercia, cómo calcular el momento de inercia en cualquier punto. Entonces, a partir del momento de gravedad, usando el teorema de Steiner, entonces se calcula para poder hallarlo. Entonces, si se quiere calcular el momento de inercia, que es uno de los datos necesarios, entonces, usando el radio de giro. Entonces, son una de las cosas que hay que hacer. Después también el uso de las aceleraciones. ¿Cuáles son las aceleraciones que hay? Entonces, recordar que aquí también había una pequeña confusión que he visto ahora, por eso estoy haciendo esta explicación también. El alfa de aquí es por el pistón, que es 0 porque el pistón sube y baja. Y mientras que en la barra AB no es el caso. En la barra AB sí existe una alfa que está ocurriendo por el cinema. Entonces, una de las cosas que son importantes de tomar en cuenta. Entonces, esto se da, entonces tenemos que calcular los dos momentos que corresponden y entonces saber usar el sumatorio de momentos en B. Entonces, todo esto es en B, A con respecto a B, BG, MA en B. Entonces, eso es lo que, de las cosas que hay que poder definir y poder gestionar adecuadamente. Después, cuando hacemos también la sumatoria de momentos lineales, entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X, masa por aceleración en G en Y. Entonces son las otras cosas que se deben de saber. ¿Cuál es la que corresponde? De acuerdo a las condiciones de la configuración de cada pistón que exista. Entonces, y una de las cosas que se estuvieron comentando, entonces es que aquí hay que saber el sumatorio de momentos, si es en B, cómo hallar y B, y después la otra parte que era el alfa, una de las preguntas es ¿cuál es el vector que correspondería a alfa, A en G o en B? Esta es la barra AB, que es de la barra AB del pistón, que estamos ahí estudiando de esta A a B. Entonces, ¿cuál sería? Y es la misma aceleración en todos los puntos. Es igual que omega, similar a omega. La omega es la misma en todos los puntos. Pero entonces aquí, si por ejemplo, si se hace esta ecuación de aceleración en A, igual a aceleración en G más aceleración de A con respecto de G, entonces A con respecto de G habría su normal y su tangencial y habrían las ecuaciones y la distancia es la distancia también, que es entre A y G. Entonces, el radio de GA, y lo mismo aquí, sería alfa por R entre dos puntos, entonces dependiendo del que sean relativo. La aceleración en A, como en este caso el pistón va solo hacia abajo, entonces en este caso la aceleración es vertical hacia abajo, sí o sí. Entonces, con estos dos, si se tiene la aceleración normal y después la aceleración tangencial, entonces la aceleración en G se puede calcular con el que cierra el vector que te falta para cerrar el cinema. Una de las cosas importantes era inicio y fin, saber dónde es el inicio y dónde es el fin. Entonces, es algo importante. Entonces, y aquí existe, entonces, esta alfa, que si existe una alfa en la barra, pues es la misma, ¿no? Entonces, aquí
en el pistón alfa es 0, pero en la barra AB no es 0, sino que tiene un valor. Entonces, y cuando estamos hablando de aceleración, ¿cuál es la aceleración en A, en G, en B? Pues igual, siguiendo las ecuaciones. Entonces, siempre hay, solo hay una ecuación en realidad, que es velocidad A, es velocidad en un punto es igual a la velocidad en otro punto, más la velocidad relativa entre esos dos puntos. No hay más, o sea, esa es la única ecuación que hay. Y ya después, cuando se deriva con respecto al tiempo, entonces haya la aceleración, pero en realidad solo es una ecuación que es la de la que se deriva. Entonces, aquí estos vectores pues corresponderán a estos vectores en A, en G, en A con respecto a G. Entonces, este A pues va a ser el vector que corresponde aquí, el vector en G va a ser el vector que corresponde a G. Este vector B es el vector que corresponde aquí, que cuadre con este cinema. El cinema que hay de aquí o el cinema que hay de aquí es el que corresponderá. Entonces, simplemente es el gestionar lo relativo, la aceleración relativa, A con respecto de G, A con respecto de B, A el que corresponda, pues saber gestionarlo. También, y en este caso si es pistón, qué tipo de velocidades, qué tipo de aceleraciones hay. Entonces, y otra de las cosas también que se dijeron es que cuando tienes una igualdad, se tiene una aceleración en B, entonces todo lo que esté al lado derecho e izquierdo de la igualdad son los mismos puntos, exactamente el mismo punto. Entonces lo que está del lado inicio es el mismo punto geométrico y lo que está en fin es el mismo punto geométrico. Inicia y acaba exactamente en el mismo punto. Entonces, eso es lo que parte importante. Y una de las cosas que se comentaron aquí es, por ejemplo, por eso aquí inicio y fin es el mismo. Y una de las cosas que se comentaron es que si yo os doy alguna líneas solamente que cierren, pensando en reducir el tiempo de trabajo, tú debes ser capaz de, con cierta información, si te doy un esquema a escala, tú debes ser capaz de identificar cuál es el cinema correcto, cuál es la dirección correcta, y después entonces aplicarlo también donde corresponda. Esos cinemas, poder ser capaz de aplicar el vector donde corresponda con una buena, si es X, si es Y. Entonces, por ejemplo, aquí, pues igual, tal vez hay una línea que cierra de A a G, sería G, pero después hay una que es en X y otra en Y. Entonces hay una AG en X y una AG en Y. Entonces, y dará una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces, esas son de las cosas importantes que hay que saber gestionar. Cómo hacer los cinemas, cómo leerlos, y cómo saber cuáles son las magnitudes, direcciones y sentidos de cada uno de los vectores que forman el cinema. Entonces, eso es lo que es importante de saber. Entonces, con que se sepa gestionar estas tres cosas, ya está. Pero bueno, hay que saber cómo poder encontrar esos números dentro de el sistema de pistón. Muy bien, pues es todo. Gracias.